Vuelve la Champions, ya están aquí los cuartos de final y es momento de repasar cada una de las eliminatorias fijándonos en los detalles más importantes y de daros mis porcentajes. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Vuelve la Champions, ya están aquí los cuartos de final y vamos a estar como siempre muy atentos a las competiciones europeas, a las participaciones de los conjuntos de la Liga, tanto en Champions League como en Europa League y también en Conference. Además, obviamente vamos a cubrir con mucha atención ese Bayern-Inter y también la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa, así que os animo desde ya a que os suscribáis porque vienen semanas, pues de mucho nivel, de grandes vídeos, de mucha emoción, de grandes análisis. Así que como siempre os animo a que os suscribáis al canal, a que dejéis vuestro like y lo más importante, cuando veáis los porcentajes y algunas de las claves que yo he destacado en las eliminatorias, que me dejéis como siempre vuestra opinión en comentarios con pues ese duelo entre el Real Madrid y el Arsenal, el duelo entre el FC Barcelona y el Borussia Dortmund y también en Europa League y en Conference con los partidos que van a disputar el Athletic Club y el Real Betis. Con mucha atención los vamos a seguir como siempre, como os digo, aquí en el canal. Vuelven los cuartos de Champions, ya los tenemos aquí con esa eliminatoria entre el Arsenal y el Real Madrid, la ida en Londres, la vuelta en el Santiago Bernabéu, ese Paris Saint-Germain Aston Villa, la ida en Francia, la vuelta en Inglaterra, el FC Barcelona Borussia Dortmund, la ida en Montjuic, la vuelta en Alemania, mientras que el Bayern Múnich Inter se jugará la ida, como sabéis, en Alemania y la vuelta todo se decidirá en San Siro, en Italia, ¿no? En una eliminatoria también muy atractiva. Creo que tenemos suerte, vamos a vivir unos cuartos de final, la verdad es que bastante atractivos. Yo creo que, pues seguramente ese FC Barcelona Borussia Dortmund puede ser la más desequilibrada de todos. Me lo podéis dejar, como siempre, os pido vuestra opinión en comentarios. Vamos a meternos de lleno a hablar de ese duelo entre el Real Madrid y el Arsenal, en una eliminatoria marcada clarísimamente por las bajas, algo que también sucede en alguna más, y esto es una auténtica pena que no vayamos a poder ver al máximo nivel a estos dos equipos debido a esos problemas físicos, a esas lesiones, algo que viene siendo cada vez más habitual en las últimas campañas, y es que, pues hay jugadores muy importantes que se vienen perdiendo encuentros decisivos en las fases finales de las competiciones. Un Real Madrid que no va a tener para el partido de ida ni a Lunin, ni a Eder Militao, ni a Carvajal, algo que ya sabíamos desde hace muchos meses. Tampoco puede estar Mendy, tampoco se ha recuperado a tiempo Dani Ceballos y el sancionado por acumulación de tarjetas amarillas de Aurélien Tchouaméni. En el Arsenal las bajas más importantes, sin duda la de Gabriel Magalhães en el centro de la defensa y de Havertz. También hay que unirle, pues la baja de Gabriel Jesús, de Calafiori o de Tomiyasu, algo que ya, pues se ha extendido en el tiempo a lo largo de la temporada. Una auténtica pena que no vayamos a ver a estos jugadores sobre el terreno de juego. Creo sinceramente que al tener menos recambio y al depender más del nivel colectivo el Arsenal que el Real Madrid, se le puede notar más estas bajas al conjunto de Mikel Arteta que a los de Carlo Ancelotti, que vienen de recibir un golpe importante en esa derrota frente al Valencia en el Santiago Bernabéu, pero de, recibir un poquito de alivio después de que el FC Barcelona no pudiese ganar su partido frente al Betis de Liga, ¿no? Por lo tanto, un Real Madrid que no llega con buenas sensaciones, que además sigue manteniendo esos problemas colectivos, que además, por las bajas, sobre todo en el centro del campo de Ceballos y de Tchouaméni, pueden aumentar, ¿no?, esa distancia entre las líneas, esa poca capacidad de convertirse en un bloque, algo que el Arsenal puede ser o es un equipo muy capaz de explotar, pero que también hay que decirlo, la otra gran clave, aparte de las bajas, es que el Real Madrid tiene una jerarquía muy superior en cuanto a experiencia en la competición y en cuanto al nivel de sus futbolistas. Lo vemos claramente en la comparación de los 11, también queda muy claro si comparamos el currículum en esta competición de Mikel Arteta y de Carlo Ancelotti. Un Real Madrid que sigue levantando muchas dudas, que sigue recibiendo muchas críticas, pero que en la realidad, pese por ejemplo no hacer una buena eliminatoria frente al Atlético de Madrid, fue capaz de marcar 2 goles, de llevarse la eliminatoria en la tanda de penaltis y de saber sufrir, de pese a ser en el global para mí inferior en el juego. La realidad es que el conjunto de Carlo Ancelotti se agarra como siempre en esta competición, sabe sobrevivir, sabe sufrir, y al terminar y
para terminar termina bueno, pues cosechando victorias y consiguiendo pasar de rondas en una competición que ya sabemos bueno, pues donde suele dar siempre su mejor versión y suele estar por encima de sus rivales. Por todo ello, por las bajas, por cómo puede afectar a uno y otro equipo, yo espero una eliminatoria, también quiero decirlo, en la que el Arsenal va a presionar, va a ser valiente, va a intentar marcar las condiciones, va a llevar el peso del juego, pero en el que esa mayor calidad individual, esa mayor jerarquía, esa mayor experiencia en estas rondas de la máxima competición de clubes del mundo, la más importante, va a ser, o creo que va a terminar siendo decisiva. Por eso, para mí, esta eliminatoria en el reparto de porcentajes le doy un 65% al Real Madrid y un 35% para el conjunto de Mikel Arteta, que como os digo, creo que va a acusar más las bajas de lo que lo va a hacer el conjunto de Carlo Ancelotti. Como siempre, os pido vuestra participación en comentarios, que me dejéis qué os parece a vosotros esta eliminatoria, quién va a pasar, quién creéis que tiene más opciones, teniendo en cuenta la calidad, la experiencia, el estado de forma en el que llegan ambos conjuntos, el Real Madrid y el Arsenal. Nos vamos ahora a la eliminatoria que va a enfrentar al FC Barcelona con el Borussia Dortmund. Recuerdo la ida en Montjuic, la vuelta en el Westfalen Stadium de Dortmund, en Alemania, en una eliminatoria que va a enfrentar a dos viejos conocidos, Hans-Dieter Flick y Niko Kovac. Compartieron experiencia mientras el croata entrenaba al Bayern bueno, pues al Bayern Múnich, con Flick no sé si como asistente o como aún entrenador de la cantera del conjunto alemán. Dos entrenadores que obviamente se conocen a la perfección, pero que están viviendo un momento muy diferente. Niko Kovac tuvo que llegar para sustituir a un Nuri Sahin que, bueno, pues había cosechado muy malos resultados. Dos equipos que llegan en momentos de la temporada muy diferentes. Un FC Barcelona que suma 18 victorias y 4 empates, 0 derrotas en 2025, mientras que el Borussia Dortmund, pese a haberse repuesto ligeramente las últimas semanas, suma 8 victorias, 3 empates y 8 derrotas en 2025. Por lo tanto, dos equipos que, aparte de la diferencia de calidad que hay, llegan en estado de forma muy diferentes, y a esto hay que sumarle, a la diferencia de nivel que hay entre ambos conjuntos, hay que sumarle además, bueno, pues algunas bajas importantes que ha cosechado en las últimas semanas el conjunto alemán. Dos piezas claves, dos titulares indiscutibles, seguramente el mejor centrocampista del conjunto alemán y el mejor defensor, Sabitzer y Schlotterbeck, no van a poder estar en ninguno de los dos encuentros de esta eliminatoria de cuartos de final frente a un FC Barcelona, que es muy favorito, que además, bueno, pues va a poder jugar o juega el primer partido en casa. Esto obviamente no es del todo positivo, pero que, bueno, pues se ha enfrentado ya al Borussia Dortmund en la fase de Liga, fue capaz de ganar en un partido espectacular, con ese tanto final de Ferran Torres, teniendo que reponerse, teniendo que remontar. Bueno, pues un Guirassy que va a estar enfrente de Cubarsí, de Araujo, de Íñigo Martínez, como uno de los máximos goleadores de momento de la competición, pero sin duda todo indica que el FC Barcelona es clarísimamente favorito. Por eso yo le doy a los de Flick un 75% de opciones de pasar a las semifinales, y superando a un Borussia Dortmund al que le doy un 25%. Bueno, pues principalmente me han dado ganas incluso o pensaba que, para ser justos, incluso se podía poner un 80-20, pero quiero, bueno, pues respetar a un equipo que tiene mucha experiencia en la competición, que en su casa es un equipo potente, que ha hecho bien las cosas en la fase de Liga, y que por lo tanto, bueno, pues pese a no estar brillando, pese a tener problemas importantes de juego, bueno, pues es un equipo importante de Europa. Así que 75% en mi opinión para el Borussia Dortmund frente al FC Barcelona. Dejamos a un lado las eliminatorias de Real Madrid y Barça. Nos vamos ahora a mirar las que tienen las que se juegan fuera en Europa, fuera de España. Nos vamos con ese Bayern Inter, en una eliminatoria muy marcada por las bajas con las que llega el conjunto alemán, bajas muy importantes. Musiala, Upamecano, Alphonso Davies, Coman está en duda y parece prácticamente descartado. Neuer, una seria duda para el partido de ida. Tampoco puede estar, bueno, pues Ito, que podría ser una de las alternativas en ese centro de la defensa, que bueno, que pierde a un jugador tan importante como Upamecano, y que además ve como también pierde a uno de sus principales correctores, como es Alphonso Davies. Las dudas defensivas del Bayern se acrecientan después de las bajas que va a tener, con una defensa en la que lo más lógico, y las predicciones dicen que va a jugar Laimer, Kim Min-jae, Dyer y
Stanisic en la izquierda, ¿no? Por lo tanto, una línea defensiva que genera muchísimas dudas para un Bayern que va a tener enfrente al equipo menos goleado hasta el momento de la competición, un Inter que en los 10 encuentros que ha disputado de momento en Champions tan solo ha recibido 2 goles, uno en la fase de Liga, fue frente al Bayer Leverkusen en la derrota que sufrió el conjunto de Inzaghi, y uno en la eliminatoria de octavo de final frente a un PSV al que terminó superando por 4-1. Creo que la solidez se enfrenta a las dudas, la solidez del Inter frente a las dudas defensivas de un Bayern que además pierde una pieza fundamental en esa zona de la media punta como es Jamal Musiala, un Müller sí que va a tener la opción de reivindicarse, ¿no? Después de que sepamos que en los últimos días se ha conocido que el Bayern no ha querido no ha querido presentarle una renovación para que el futbolista alemán continuase una temporada o un par más en el Bayern, así que bueno, pues muchas alicientes para una eliminatoria grande entre dos equipos de mucho nivel que ya, si recordáis, se midieron en esa final de 2010 en la que el Inter de José Mourinho y Diego Milito terminó ganando 2-0 en el Santiago Bernabéu al Bayern de Robben, porque creo recordar que Ribéry estaba sancionado, ¿no? Y bueno, pues finalmente se llevó esa Champions League un Inter de Mourinho que terminó haciendo un triplete histórico con un Diego Milito espectacular y con un Wesley Sneijder también a un grandísimo nivel. Eliminatoria que en mi opinión está claramente decantada a favor del Inter. Ya antes de las bajas, para mí seguramente hubiese sido 60-40 para los italianos, 55-45 para los italianos, pero que creo que las bajas son muy importantes, son numerosas y muy importantes, muchos de ellos titulares, así que para mí es un 70-30 a favor del conjunto de Inzaghi de cara a meterse en esas semifinales de esta Champions 2024-2025. Sus registros defensivos son absolutamente monumentales. Vamos ahora, para terminar con estos cuartos de final, con ese último enfrentamiento que yo creo que también es muy atractivo, ese duelo entre entrenadores españoles. Estoy hablando de ese Paris Saint-Germain-Aston Villa, con la gran opción, una de las grandes opciones que ha tenido recientemente el Paris Saint-Germain de llegar muy lejos en la competición, habiendo eliminado al favorito recientemente, al Liverpool, y un duelo entre Unai Emery y Luis Enrique en los banquillos que no le trae un buen recuerdo al técnico vasco, ya que sufrió a manos de ese Barça de Neymar, de Messi y de Luis Suárez, y con Luis Enrique en el banquillo, una de las derrotas más dolorosas de su carrera, esa remontada por 6-1 que le metió el Barça a un Paris Saint-Germain que se las prometía muy felices después de haber pasado por encima del FC Barcelona en el encuentro de ida, ¿no?, de esa Champions League. Veremos qué ocurre. Creo que bueno, pues el Paris Saint-Germain obviamente para todos es favorito, ha dado un paso importantísimo logrando una victoria histórica frente al Liverpool en penaltis en Anfield, y le toca demostrar, le toca mantener bueno, pues esa jerarquía que ha demostrado y que es lo que le venía faltando en grandes días, en noches marcadas en rojo en esta competición. Eso sí, se enfrentan dos equipos en un gran estado de forma. El Aston Villa suma 7 victorias consecutivas, mientras que el Paris Saint-Germain suma 6 victorias consecutivas y viene de proclamarse campeón de la Liga Francesa con bastantes jornadas de margen y bueno, pues celebrando el título en los últimos días, ¿no? Un Aston Villa que, gracias a los fichajes de invierno, ha mejorado muchísimo después de un primer tramo complicado, con esa llegada de Asensio, con esa llegada también de un Marcus Rashford, que yo creo que puede ser la principal pieza de ataque, de generación de ocasiones y de creación de ocasiones de un Aston Villa al que yo espero, bueno, pues replegado, intentando salir a la contra, intentando hacer daño con espacios, y también un partido o una eliminatoria que puede ser muy táctica y que puede estar decantada a favor del Aston Villa si es capaz de correr tanto como le gusta al conjunto de Unai Emery, con esa velocidad de Watkins y también con la velocidad del bueno de Marcus Rashford. Una eliminatoria muy atractiva en la que el Paris Saint-Germain obviamente es favorito, entre otras cosas porque tiene uno de los jugadores más en forma del mundo, un Ousmane Dembélé que está haciendo un 2025 espectacular, que ya le marcó al Liverpool ese tanto del 0-1 que permitió llevar el partido o la eliminatoria hasta los penaltis. El francés ha dado, parece, un paso definitivo en su carrera y le toca demostrar si es capaz de hacerlo con continuidad, porque si es así, bueno, pues puede ser uno de los principales favoritos a ganar el Balón de Oro de esta temporada.
Por todo ello, una eliminatoria muy atractiva, por el gran estado de forma en el que llegan, por los grandes jugadores que hay en cada uno de los equipos, por ese duelo español en los banquillos, pero una eliminatoria claramente decantada a favor de un Paris Saint-Germain que hoy en día, junto al FC Barcelona, es el equipo más en forma de toda Europa, por lo tanto, uno de los que más opciones de llevarse esta Champions League 24-25, en mi opinión, 75% para el Paris Saint-Germain, 25% para el Aston Villa de Unai Emery, Marco Asensio, Pau Torres y compañía. Ahora solo falta que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios, que me digáis qué claves creéis que pueden marcar la eliminatoria, si pensáis que el Real Madrid, bueno, pues va a solventar algunas de esas dudas que viene dejando, si esperáis un Arsenal que se repliegue un poquito más, un Paris Saint-Germain que, bueno, que imponga sus condiciones desde el principio, una Aston Villa que intente llevar la batuta del encuentro. Todo me lo podéis dejar abajo en comentarios, yo como siempre os leo y estoy muy atento a todo lo que me digáis. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por verlo.